Buenos días, ¿cómo están? Estamos en la recta final, mis hermanos, estamos en la recta final de esta serie de tácticas. Yo creo que terminamos la próxima clase más o menos, depende, a lo mejor hacemos alguna dinámica ahí más práctica, a ver si me animo o qué hacemos, pero sí, a ver, a lo mejor a ver si Colombo hace otra de sus apariciones, no sé, no se esperancen, pero vamos a terminar. Hoy vamos a ver una táctica importante, una táctica muy interesante, una táctica que van a encontrar seguido cuando ya se enfrenten a adversarios un poquito más preparados. Y hay veces que cuando hablamos del cristianismo y estamos hablando con una persona con credenciales, nos puede intimidar un poquito. Esto pasa mucho a veces en los juicios. Aparece en programas de televisión. En un juicio, por ejemplo, ustedes saben que hay veces que, si no han ido a un juicio, pero si han visto programas de televisión donde donde hay un juicio y se invita a algún testigo experto, ¿sí? ¿De acuerdo? Un testigo experto que viene y que da su testimonio como experto en una área y que explica por qué el caso de un lado o del otro es el caso correcto, el caso verdadero, el caso certero. Bueno, en esta época del año, ya cuando nos vamos acercando a la Navidad y también en Semana Santa, empiezan a salir programas de televisión, empiezan a salir revistas con anuncios como este: Jesús en la India, evidencia de que Jesús estuvo en la India. Otros que salen con la idea de que te vamos a decir todo lo que siempre quisiste saber de Jesucristo, que tu pastor no quiere que sepas. Así viene, de veras, no lo estoy inventando. Cosas que nadie ha sabido acerca de Jesús, nuevos descubrimientos de la historia de Jesús, nuevas cosas de la esposa de Jesús, estuvo casado o no. Y cuando empieza uno a rascar en esto, uno se ve que es pura. ¿Han visto esos periódicos de las notas, los amarillistas? La mujer murió de 40 puñaladas, parece que fue la última la que la mató. Es este tipo de morbo que a la gente le gusta, porque esto vende. La posición tradicional ortodoxa bíblica, esa no vende porque todo el mundo la conoce. Pero cuando sacan algo nuevo, ahí sí. ¿Ayudas con las luces? Les voy a pasar un video de una cadena de televisión que todos ustedes conocen, con este tipo de anuncio, para que le den un vistazo. Déjenme poner un poquito más fuerte el volumen, permítanme un poquitín para que se escuche. Pero esto es un comercial que salió hace un tiempo acerca de esto que les estoy comentando de Jesús y de la fe. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cuánto resiste tu fe? ¿Qué pensarías si lo que has creído hasta hoy fuese puesto a prueba? La Biblia es básicamente anónima, es decir, en realidad no sabemos quién escribió la Biblia. Si cada misterio, preservado por 2000 años, fuera revelado. De hecho, no sabemos cuántos reyes fueron a visitar a Jesús. Si cada hecho tuviera un origen distinto al que pensabas. Las copias de esos textos secretos fueron quemadas, destruidas. Contradicciones, dudas, manipulaciones, evidencias que se creían perdidas. Los secretos de la Biblia, nueva serie. Este sábado a las 9 de la noche, por History. ¿Puede tu fe resistir estas revelaciones? ¿Cómo ven?
Es amarillismo puro, y esto era una cadena que a mí me gustaba ver hace años porque enseñaban historia, y ahora ya no enseñan historia, enseñan amarillismo, ¿sí? Los textos secretos que se quemaron, como si hubiera un grupo de libros secretos que competían con la Biblia y que los quemaron, y que a ver, eso no pasó con la Biblia, eso sí pasó con el Corán, por cierto, pero no con la Biblia. No sabemos quiénes escribieron, quiénes fueron los autores de los evangelios, ¿sí? Todo esto, y saben que voy a hacer, después de que terminemos esta serie, voy a hacer una miniserie de unas 3 o 4 clases donde vamos a ver algunas cosas de estas más a fondo. Pero es la época donde también aparecen estos memes, y no los alcanzan a ver, pero les voy a leer alguno. Por ejemplo, el argumento de esto que voy a leer es que Jesús, o la historia de Jesús, no es más que un reciclaje de otros mitos paganos que ya habían circulado con anterioridad. Esa es la idea detrás de esto. Entonces te mandan esto, te llega por Facebook, no sé si lo han visto alguna vez? Te llega por Facebook y te dicen: Horus, Egipto, el año 300 años antes de Cristo, nacido el 25 de diciembre de una virgen en un pesebre, nacido y anunciado por una estrella, adorado por 3 sabios, bautizado a los 30 años en el río Jordán, caminó sobre las aguas. Y si te pones a ver, lo mismo dicen, o cosas muy similares de los otros, de Atis, de Mitras, de Buda, de Krishna, de Dionisio, de Zoroastro. No se atrevieron a decirlo de Mahoma. Les voy a hacer, no se atreven a decirlo de él porque los matan. Voy a sacar un video al final de esto. No los voy a dejar con la duda ahorita, pero les voy a sacar un video después. Sí, hermano. Sí, la estructura es tan buena de Dios poderoso que todos usan el mismo sistema. Murió, resucitó, tuvo 12 discípulos y anduvo sobre las aguas. Sí. Ahora, nuestra tarea hoy, y esta táctica que le he puesto en el libro, se llama El becario de Rhodes. No me gusta cómo lo tradujeron, es el erudito de Rodas, para los que estén viendo la traducción. No me gustó cómo hicieron la traducción, le puse el erudito de Rodas, que es más cerca a la idea. Pero ¿qué es un erudito de Rodas? Bueno, si ustedes van a universidades como Oxford, como Yale, en Oxford me parece que fue la primera la primera que hizo esto, pero formaron una sociedad de eruditos, los más eminentes, y les pusieron los eruditos de Rodas. Y este era un cuerpo de estudiosos que eran los más expertos, los más eminentes, como decimos en México, los más picudos. Y de ahí viene esta idea. Y la idea es que ustedes, cuando se enfrenten con un erudito de Rodas, no se intimiden, sino que puedan rascar abajo en la información y desenmascarar realmente qué es lo que está sucediendo por abajo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el propósito? ¿Sí? Que no se intimiden cuando les llegue un erudito de Rodas a platicar con ustedes. Miren, una cosa que les digo a los chicos que he discipulado: el que alguien tenga un doctorado solo significa 2 cosas. Significa que posiblemente tiene cierto nivel de inteligencia, y significa que conoce mucho acerca de un tema. Pero en cuanto a los demás temas, es un lego, es una persona común y corriente, ¿ok? Entonces vamos a ver ejemplos de eso. Esto, el típico erudito de Rodas, o una persona normal con la que hablen y que utilice que trate de hacer afirmaciones como estas, es con la que pueden usar esta táctica. Por ejemplo, cuando tú hablas con alguien y te dice: es que los eruditos dicen, los estudiosos dicen. Y a veces hablaba con mi esposa, y cuando estábamos de novios,
Y ella decía mucho la frase de, es que dicen que esto. Digo, ¿dicen quiénes? ¿Sí? Es más o menos la idea, pero ya viniendo de un estudioso, de una persona de autoridad. O la ciencia nos dice esto. ¿La ciencia dice algo? ¿Ustedes han visto a la ciencia decir algo? Yo no. Yo he visto a científicos decir cosas, pero no he visto a la ciencia decir absolutamente nada. Exactamente, se refiere a los científicos a fin de cuentas, pero la ciencia no dice nada. Y hay científicos que están a favor y científicos que están en contra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rascarle a ver qué hay por abajo, a ver qué hay, cuál es la evidencia. He sabido que esto o el otro, o se sabe muy bien que esto o el otro. Ese es el tipo de idea que permea acá. Entonces, cuando hablamos de esto, me encanta esta frase del Dr. John Lennox. El Dr. John Lennox es catedrático de la Universidad de Oxford, es cristiano, apologista. Yo diría que es uno de mis apologistas favoritos cristianos, porque este es como que el Santa Claus de la apologética. Si yo volviera a pedir un abuelo, pediría que fuera como John Lennox. Aparte de que es un genio el tipo. Pero la táctica del erudito de Rodas consiste en examinar a los estudiosos, a los eruditos, a los que dicen, hey, yo tengo las credenciales y esto es lo que yo digo. Esto, por cierto, en lógica le llamamos falacia de autoridad. Es decir, no porque seas una autoridad todo lo que digas es cierto. ¿Correcto? Sí. ¿Entiendes? No porque seas una autoridad en algo o incluso en tu mismo campo quiere decir que sea cierto. ¿Ok? ¿Entiende? Y me encanta esta frase del Dr. Lennox. Dice, la tontería sigue siendo tontería aunque sea dicha por un científico de clase mundial. Tontería es tontería, no importa de dónde viene. Nuestra tarea es encontrar esta tontería. Les voy a enseñar una grande de un grande, es decir, un científico grande que acaba de morir este año, por cierto. Stephen Hawking, uno de los científicos más eminentes, cuando murió le puse un elogio en mi página. Muy eminente estudioso de cosmología y física en el mundo, un genio el hombre. Pero cuando estos genios salen de su área de especialización y empiezan a meterse en otras áreas que no son la suya, empiezan a meter las patas, ¿sí? Es como un burro en una tienda de vitrinas. Empiezan a tirarlo todo, a romperlo todo. Y esto es lo que él dijo en uno de sus libros que se llama El Gran Diseño, y lo ha dicho también en varias cátedras que ha hecho. Dice, ¿por qué estamos aquí? Y estoy hablando de cosmología, es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? Tradicionalmente estas preguntas son para la filosofía, pero la filosofía está muerta. Los filósofos no se han mantenido al día con los desarrollos modernos de la ciencia. Por cierto, primero dice que la filosofía está muerta y una tercera parte de su libro es de filosofía. Y segunda, esto no es una afirmación científica, es una afirmación filosófica. ¿Se entiende? Él mismo se está disparando en el pie porque ya ha salido de su área de experiencia, ha salido del área de la cosmología. Como decimos, zapatero a tus zapatos. Si no sabes de lo que estás hablando, no importa que tengas un doctorado. Y si tienes un doctorado, y si no tienes doctorado, pero si sabes de lo que estás hablando, la gente te va a respetar. Va de los dos lados. Greg Koukl aquí, sobre este punto, dice en el libro, incluso cuando los eruditos hablan de algo relacionado con su campo, sigue siendo necesario que nos presenten una justificación basada en razones lógicas. En un tribunal, el testigo experto siempre es sometido a un contrainterrogatorio. ¿Sí?
Es decir, incluso en un juicio donde tú invitas, a lo mejor tú eres el abogado litigante y tienes un juicio en el que tienes que exponer un caso y traes a un experto y el experto expone su posición, su opinión. No se queda ahí la cosa nada más. El abogado opuesto lo va a examinar. Y les quiero dar un ejemplo de la vida real de nuestro amigo Mark Lanier, que es miembro de aquí de nuestra iglesia, que es abogado, que es cristiano y un gran apologista cristiano, por cierto. Y tuvo un caso acá, ya lo platiqué una vez, pero hubo una compañía aquí en Houston que hizo una perforación de un pozo petrolero y atravesó un manto acuífero. Este manto acuífero alimentaba ciertas poblaciones aquí en Texas. Y resulta que como perforó el manto acuífero y también perforó un pozo, hubo una fuga muy grande de benceno que por años estuvo filtrando al manto acuífero. Y si ustedes toman benceno en ciertas cantidades, se hace esto venenoso, es veneno. Y para no hacerles el cuento largo, los clientes de Mark eran las víctimas del envenenamiento por benceno, y los que estaban defendiéndose de esto trajeron a un experto en química y en estas cuestiones de benceno, de envenenamiento por benceno y todo esto. Trajeron a este experto y él dio su testimonio y dijo, no, es imposible que en las cantidades que se filtró el benceno a este manto acuífero haya hecho los daños que ustedes dicen que se les hicieron a estas personas, porque la gente le empezó a dar cáncer. Pero Mark ya venía preparado. Mark, antes del juicio, había hablado con un amigo químico en la Universidad de Rice para que le preparara una mezcla de agua con benceno a las mismas proporciones que se encontraban en el manto acuífero, y sellado con el sello de la universidad. Agarró y le dijo, ok, usted dice que no hay ningún problema con esta cantidad de benceno en este manto acuífero. Aquí tengo una botella sellada con el sello de la Universidad de Rice. Le voy a pedir que enfrente del jurado y de los jueces y de la gente que nos está viendo, que tome usted esta agua y que se la tome. Dilema ahí, porque si esta persona se toma eso, ya ganó el juicio. Por el otro lado, podrá decir misa, pero si no se la toma, está perdido. ¿Qué creen que pasó? No se la tomó. Pero era evidencia clara de que al tomársela la tomó. Claro, porque obviamente él, si no hubiera problema de tomarse el agua, él se lo hubiera tomado. No está predicando con el ejemplo. Está pagado nada más por los abogados de la oposición, y nunca se esperó que le hicieran una jugada de ese tamaño. Entonces lo único que hizo Mark es señalar que esta persona erudita en su área estaba mintiendo, porque eso es realmente lo que sucedió. Así que cuando se enfrenten a estos expertos en estas áreas o gente muy brillante, no tengan miedo. Usen esta táctica del erudito de Rodas. Entonces, ¿cómo desmantelamos esto que hemos llamado la falacia de autoridad? Muy sencillo. Primero, tengan en cuenta, mis hermanos, que información no es evidencia. Información no es evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando les den cierta información, es decir, por ejemplo, en este caso, el erudito que estaba diciendo, no hay problema, tómense el benceno, no hay ningún problema. Cuestionen eso. Eso es información que te está dando. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esto?
¿Cómo desmanteló Mark esta idea? Tómesela y le creemos con todo gusto. ¿Sí? Si usted dice que la evidencia es que este no es un problema, esto no causa envenenamiento en la persona, tómeselo. Muéstrenos que lo que está diciendo, aquí está el sello de la universidad, aquí están las proporciones de agua y benceno. Tómeselo. Esto está hecho en laboratorio. No se lo tomó. Información no es evidencia. ¿Qué razones hay detrás de la información? Y aquí es donde entra la táctica 1 y 2. ¿De acuerdo? ¿Dónde leíste? ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué información? ¿Qué encuesta? ¿Qué estudio sociológico, científico, de otro tipo te habla de esta? Te avala la información que te están dando. ¿Es esto una opinión fuera del área de especialidad del experto? Si estás hablando con Stephen Hawking y te habla de cosmología y tú no sabes mucho de cosmología, mejor, como dicen. Pero si sabes de filosofía y él se mete al área de filosofía, es posible que tú ya estés en un plano más alto. Si sabes de cristianismo y él no, ya estás tú en un plano más alto. Si sabes de historia de la iglesia y él no, ya estás tú en un plano más alto. Entonces, si la opinión del experto está fuera de su área de especialización, entonces eso, paren las antenas del chapulín colorado, porque eso puede ser un problema ahí. Y ustedes pueden hacerse esta pregunta y buscar esta respuesta. ¿Por qué razón o razones debería yo creer la opinión de este experto? Si me está diciendo que él es experto en el área y me presenta información, ¿qué razones hay detrás de esa información? ¿Por qué creerlo o no? ¿Ok? No es suficiente con que me diga un experto, esta es la información. Hay que ver qué es lo que está detrás de esa información, respaldándolo. ¿Ok? Y aquí pasa algo muy interesante. Cuando hablamos con gente, es muy difícil que separemos nuestras creencias, lo que tenemos ya de años de atrás de creer, y hay a veces algo que le llamamos cosmovisión. La cosmovisión son los lentes con los que vemos el mundo. Son la forma y las ideas que a veces nos colorean la forma en que vemos las cosas del mundo. Déjenme darles un ejemplo. Si yo soy, hablemos por ejemplo de la cuestión de los milagros. Si yo pregunto a una persona, ¿suceden los milagros? Pero la persona es naturalista. ¿Saben lo que es naturalista? ¿Quién me puede decir lo que es un naturalista? Sí, ¿qué es un naturalista? Solo que ven. Ajá, exactamente. Un naturalista es el que cree solo en lo que se puede demostrar o ¿Es escéptico? No. Detectar. No necesariamente, eso es diferente. Un naturalista es el que dice el universo, lo material es todo lo que ha habido, todo lo que hay y todo lo que habrá. Ahora, para citar un poco lo que decía Carl Sagan. ¿Cuál es la diferencia entre un naturalista y un materialista, o es lo mismo? Es más o menos, es lo mismo. Un materialista es el que dice lo material es lo único que hay. A ver, hay ateos que son, la mayoría de los ateos son materialistas o naturalistas. No necesariamente. Hay algunos que dicen, bueno, puede haber algo así como el alma, pero no lo sabemos. Pero no creo en Dios. Entonces, la mayoría de los ateos son naturalistas, mas no todos. ¿Nosotros qué somos? Teístas, porque creemos en un teos, en un Dios. Entonces somos teístas. Nosotros creemos que hay algo más fuera de lo material, de lo natural, es decir, que hay un ramo sobrenatural, algo que no es detectado por los 5 sentidos.
o por instrumentos de medición. Esa es la diferencia. Entonces, si yo soy naturalista, eso va a influir en cómo yo veo la cuestión de los milagros, ¿sí o no? Sí, claro. Sí. Pero eso es una cuestión de ciencia. El que suceden los milagros, ¿es una cuestión de ciencia o una cuestión de filosofía y religión? Filosofía. Claro, es una cuestión de filosofía y religión. Sí, fe y religión, claro. Ahora, cuando a alguien le preguntas esto, un naturalista va a decirte, es que los milagros no suceden. ¿Por qué no suceden? Porque el mundo natural es todo lo que hay. Bueno, pero ¿cómo sabes que el mundo natural es todo lo que hay? Y voy a poner una cita después de esto. ¿Sí ven? Entonces, hay veces que tenemos bagaje y tenemos predisposiciones que tienden a colorear la forma en que vemos el mundo. Tenemos unos lentes que a veces no nos dejan ver el color natural y claro de las cosas. Otra idea similar. ¿Han oído del cientificismo? ¿Alguien sabe lo que es el cientificismo? Solamente lo que se puede comprobar científicamente es real. Exactamente. Solamente podemos obtener realidad o verdades absolutas a partir de la ciencia. Ese es el cientificismo. Es casi como una religión. Pero esto también es una cuestión filosófica, no de ciencia. Porque tú no puedes demostrar por el método científico que el método científico es la única forma de obtener verdad. ¿Sí? Es un método para obtener verdades acerca del mundo natural. ¿Sí? Muchos ateos naturalistas también son cientificistas y a veces no se dan cuenta de eso. Entonces un cristiano no tiene que ser cientificista. Es más, yo iría más allá y diría, una persona que sabe de filosofía y que sabe de cosmovisión no es cientificista, porque te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que la ciencia no te puede demostrar. Por ejemplo, ¿qué cosas hay que ustedes saben pero que no son demostrables por el método científico? El amor. El amor. Ellos dirían, bueno, es una reacción química. ¿Ok? Tendrías que estar de acuerdo con eso. Si hay cierta cantidad de feromonas y serotonina y... ¿cuál es la otra que...? Dopamina, entonces estás enamorado. ¿Sí? Yo les preguntaría, bueno, y si te tiras en la guerra, ¿qué pasa con los soldados que para proteger a sus compañeros se tiran encima de una granada? ¿Cuánta dopamina estaría circulando por ahí? Eso no es medible. ¿Sí? Otro ejemplo. Justicia. ¿La justicia se puede medir por el método científico? Si fuéramos cientificistas, entonces tendríamos que desechar todos los métodos de las cortes modernas del mundo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué otra cosa? Hay muchas más. ¿Cómo empezó el universo y a qué distancia se acaba el universo? Bueno, eso sí hay ciertas cosas que sí son medibles, con la radiación de microondas, con le llaman el redshift de las galaxias. Hay cosas que sí son medibles. Pero no pueden explicar cómo empezó el universo. No, hay cierta cantidad de tiempo ahí donde no sabemos exactamente. La misma resurrección, sí. La resurrección no se puede comprobar científicamente. No se puede demostrar científicamente, pero se le puede aplicar el método histórico, que es un método, pero no es el método científico. Es bastante metódico. Pero la historia es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, pero es una ciencia inexacta. Ahorita vamos a hablar más de esto después. Entonces no lo voy a explicar mucho porque después lo voy a explicar. Pero la ciencia, la historia es un método. Se llama historiografía, es el método de la historia. ¿Qué tal cuestiones morales? ¿El bien y el mal se pueden decidir a partir de la ciencia? Viendo yo átomos de carbono, ¿puedo decir si está bien o no matar a alguien?
Entonces hay muchas cosas de hecho, si ustedes se fijan en las cosas más importantes que creemos nosotros como persona, no se pueden, y que rigen al mundo, no se pueden demostrar científicamente. Pero hay veces que hablamos con gente que tiene esos lentes puestos, hay que identificarlos y hay que a veces decirles, ¿sabe qué? Préstame esos lentes porque no estás viendo bien la realidad, no estás viendo las cosas tal como son. ¿Les ha pasado que hay estos lentes que tienen, que te agudizan la vista y no sé qué, y te los pones y dices, oh wow, se ve todo más claro? O cuando te dan simplemente lentes nuevos, dices, oh wow, ahora sí, mira, una hormiga, no la veía. Entonces esto lo que decían ahorita, la historicidad de la resurrección. Si mi cosmovisión, si mis lentes dicen soy naturalista, solamente existe lo que es natural, entonces yo ya tengo una predisposición contra los milagros como historiador, y voy a llegar a la conclusión como la que dice Bart Ehrman, que fue cristiano, historiador, especialista en los evangelios, y dice, como historiadores solo se puede establecer lo que probablemente sucedió en el pasado. No pueden demostrar que sucedieron milagros, ya que esto implicaría una contradicción, es decir, que el evento más improbable es el más probable. ¿Pero por qué es el más improbable? Porque es naturalista. Si fuera cristiano o teísta o creyente, ¿habría problema con un milagro? De hecho, sería algo probable. La probabilidad ahí cambia. Yo diría esta sería mi respuesta. Pero si Dios existe, entonces los milagros no solo son posibles, sino que no tienes forma de argumentar contra ellos, al menos que sepas que un milagro nunca ha sucedido, y para eso tendrías que ser omnisciente. ¿Se dan cuenta? Son los lentes con los que está viendo la historia. Él dice, soy naturalista, el mundo físico es todo lo que hay, por lo tanto los milagros no. Él fue cristiano, sí. Fue y luego se volvió se hizo ateo hacia el agnosticismo. Pero no fue por esto, fue por el problema del mal, el sufrimiento. Él mismo lo admite. Entonces este naturalismo es interesante, y les quiero citar un científico ateo que admite esto de los lentes que les estoy diciendo. Fíjense lo que dice este hombre. Dice, nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que van en contra del sentido común es la clave para entender la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural, dos lentes distintos. Tomamos partido por la ciencia, y se está refiriendo a científicos como él que son ateos. Dice, nosotros tomamos el partido por la ciencia a pesar de lo obviamente absurdo de algunas de sus conclusiones. Me cae bien por honesto. Es difícil encontrar esta honestidad entre ateos y agnósticos. Tomamos partido a pesar de lo obviamente absurdo de algunas de sus conclusiones, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No termina. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación material del mundo, sino que por nuestra adhesión a priori a las cosas materiales, nos vemos forzados a crear un sistema de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones exclusivamente materiales, por muy ilógicas o desconcertantes que sean. Además, ese materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino en la puerta. Tremenda cita. El hombre está, en resumen, el hombre está diciendo, a ver, no es que la ciencia nos dé todas las respuestas o que sea lógico todo lo que creemos como científicos.
Pero ya tenemos esta predisposición a lo material y, por cierto, no queremos a Dios metido en esta sopa. No queremos que Dios meta el pie. Eso cuando, ¿te acuerdan los vendedores de antes que iban y te vendían de casa en casa y le cerraban la puerta y te ponían el pie? No quieren el pie de Dios dentro de su ciencia. Se les daña el negocio. Se les daña el negocio. ¿No será que creen en Dios pero todavía no lo saben? Yo creo que la mayoría de la gente tiene conciencia divina si lee Romanos 1, pero ¿qué dice? Que lo niegan. ¿Sí? Por la corrupción humana lo niegan. Voy a brincarme esto. Por lo menos él es intelectualmente honesto. La mayoría sí, la mayoría no lo son, pero hay veces que encuentras ciertos ateos que son, y científicos que honestamente dicen, nada, de esto no tenemos evidencia. Hay un video que les voy a, no sé si se los pasé o se los iba a pasar, pero el doctor Gary Habermas hace un mes más o menos contó una anécdota por Facebook acerca de un debate que tuvo con Anthony Flew. No sé, ¿les platiqué de eso o no? Sí, parece. ¿Sí les platiqué? Anthony Flew fue el ateo más influyente del siglo XX, y Gary Habermas, cristiano, experto en la resurrección, tuvo muchos debates con él, y en uno de los debates ya terminaron el debate, iban caminando a la par, iban juntos caminando, siempre les ponen un cuarto atrás para tomar refrigerios, agua. Iban caminando ya saliendo del foro, y Anthony Flew viene y murmura y dice, no tengo absolutamente nada de evidencia tangible a favor de mi posición. Fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque ya tiene un compromiso previo. Por cierto, él abandonó su ateísmo al final de su vida, no se hizo cristiano, creyó en Dios. No creo que se haya hecho cristiano. Quiero pasarles otro videíto, si me ayudan con la luz. Y esto es acerca de lo que les pasé al principio. ¿Se acuerdan de que Horus, Mitras y Osiris y todos estos tienen similitudes con Jesús? Y el argumento es que como Jesús es un reciclado de mitos paganos. Veamos esto. Well, thanks to all of you for coming out to our service this morning, and I pray that the rest of this Christmas day is wonderful for each and every one of you. Not so fast, preacher man. Behold, it is I, Horus, Egyptian god of the sun, and while you all believe that you've been celebrating the birth of your Lord Jesus, you've really been celebrating the birth of me. For you see, thousands of years before your Jesus came around, I, Horus, was born on December 25th. I, Horus, was born of a virgin. I, Horus, was baptized by a man called Anup the Baptizer, was crucified and was resurrected 3 days later. So you see, your Jesus is nothing more than plagiarized poppycock, and I, Horus, have come to feast upon the sorrow of you foolish Christians. Yeah, none of the stuff you just said is true. Yes, it is. No, there's no reference in Egyptian mythology to Horus being crucified or resurrected 3 days later. There's no documentation anywhere for the existence of a figure named Anup the Baptizer. Horus's mother was not a virgin woman, but the goddess Isis, and there is no specific date anywhere tied to the birth of Horus. I'm pretty sure there is. Actually, no. All of these claims and many others indicating that early Christians yoinked the mythology of Horus and stuck it on top of Jesus were all completely made up by Gerald Massey, a 19th century cuckoo banana-bird self-taught Egyptologist who never provided the slightest shred of evidence for any of these claims and who was laughed out of the room by every serious Egyptologist on the planet. So thank you very much for your attempt to ruin our celebration of Christ's birth, but I'm afraid we're all still having a very Merry Christmas, Horus. Horus? Did I say my name was Horus? No. What I meant to say was, behold, it is I, Mithras, Roman cultic god of the something, and while you all believe that you've been celebrating the birth of Jesus, you've really been celebrating the birth of me.
For you see, I, Mithras, was born of a virgin. I, Mithras, had 12 disciples, and I, Mithras, gave those disciples a meal consisting of my body and my blood. Sound familiar, Christian dummies? Actually, Mithras was born from a rock, not of a virgin. He had 2 companions, not 12 disciples, and the Mithraic meal was one he shared with the sun god, where they feasted not on his own flesh, but on the flesh of a bull. But even if those claims were true, Christians were already confessing the virgin birth, recognizing the 12 apostles, and celebrating the Lord's Supper before they ever encountered any Mithraic cults. So I'm afraid that you've taken neither the holly nor the jolly out of our Christmas, Mithras. Oh, you must have misheard me. I'm not Mithras. I'm, Quetzalcoatl, Aztec god of the wind. And Valuos thinks that you've been... No Christian on the face of the planet ever heard of Quetzalcoatl until the 16th century. Well, then I'm Balder, Norse god of the... There were 193 popes before Balder's mythology was actually written down. Then I'm Horus, Egyptian god of the sun. You already did that one. All right, fine. I didn't want to completely humiliate you, but you've left me no choice. I shall now unveil myself to be the ancient deity whose mythology was inarguably stolen by early Christians. Behold, I am the ancient Mesopotamian god of judgment. 6,000 years before your Jesus spoke of returning to condemn the lost and resurrect the faithful, my followers proclaimed that I would return to destroy my enemies and raise the dead. So silence your joyful voices, Christians. Your Lord is nothing but a cheap carbon copy of me, the destructor who goes by many names. I am Volguus Zildroha. I am Lord of the Sibulia. I am Gozer the Gozerian. Gozer the Gozerian is from Ghostbusters. Dang it, why do so many people still know that movie? Sing, we join us all together. I don't understand. If all the things that Gerald Massey said about me were complete fabrications, with no textual evidence whatsoever, why do atheists like Bill Maher reference these claims as if they were true? Well, Horace, I suppose it is strange that people who insist that they won't believe anything without verifiable evidence are more than willing to believe anything without verifiable evidence, as long as that thing can be used to mock the gospel. But we shouldn't be surprised when people reject proof of Christ's resurrection in favor of demonstrable lies that let them remain in unbelief. After all, Jesus did say, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. I said that before Jesus did. Oh, you absolutely did. Me gusta lo que dice al final porque es cierto y ilustra muy claramente lo que estamos viendo con estos eruditos. Mucha gente prefiere creer este tipo de tontería porque eso es lo que es, que Mitras y Horus y Isis y Osiris y todos estos son mitos que ya existían antes de Jesús y es muy fácil cuando me encuentro con un ateo o un escéptico que me viene con estas cosas, yo no tengo que hacer nada más que pedir esto: dame la fuente egipcia o pagana primaria antes de Cristo que hable de esto. Sigo esperando porque déjenme decirles, no la hay. He leído el libro de los muertos egipcio y no viene nada de lo que dicen ahí de Horus, de Mitras, no hay ningún otro escrito que hable de eso. Entonces, me gusta lo que dice al final porque dice, es curioso que esta gente que dice que hay que creer solamente lo que tiene evidencia detrás, están dispuestos a creer este tipo de basura que no tiene evidencia detrás, pero que valida lo que ellos quieren creer. Es una predisposición, una forma de ver los lentes a pesar de la evidencia. Entonces dice Copul, en última instancia la cuestión no es la parcialidad, sino la distorsión. Lo que está haciendo mucha gente con esto es distorsionar la realidad, y esto no es sano. Por ejemplo, afirmar que como los escritores del Evangelio eran cristianos, no se puede confiar en su testimonio. Al contrario, las conclusiones de un incrédulo no deberían descartarse porque no forme parte de los fieles. Es decir, el que un incrédulo diga algo no quiere decir que es falso tampoco.
¿sí? No todo lo que viene en libros de ateos es falso. Igual en el cristianismo. Pero ustedes van a encontrarse, el argumento de muchos de ellos es que no podemos confiar en lo que escribieron los cristianos en sus libros cristianos. Por cierto, muchos de ellos, la mayoría, es decir, todos, eran judíos o de otra religión y se hicieron cristianos por la resurrección, por la evidencia de la resurrección. Curioso. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué libros tú valoras? No, libros de ateos como Richard Dawkins. Muy interesante. ¿No debería entonces yo rechazar esos libros porque son libros escritos por ateos? ¿Con una predisposición contra el cristianismo? Es lo mismo. Lo que me importa es ver qué hay detrás, cuál es la evidencia detrás. Y aquí me encanta citar la escritura, me encantaría citar a Lucas. Antes de terminar, por cierto, déjenme abrir el foro un poquito para preguntas y respuestas de lo que vimos, de esta estrategia de el erudito de Rodas. ¿Se han topado con algún erudito de Rodas por ahí? Con falacias de autoridad. Si no se han topado, necesitan salir más y hablar más. ¿Algún pregunta? Muchos judíos, o sea, sí creen así, o sea, como salió en el video. Muchos videos de horror. ¿Judíos? Sí, judíos. No, los judíos, el judío tradicional estaría más bien en contra de esto, porque sería como adorar a varios dioses, y ellos tienen como creencia central en el judaísmo el Shema, que habla de adorar a un solo Dios. Entonces esto es más bien cosa que te encuentras con ateos populistas en internet, que les llega el meme o les llega la información por ahí por Facebook y la propagan como fuego porque se oye interesante y se oye como verdad, ¿no? Sí. Pero hay corrientes judías medio extrañas. Está, por ejemplo, el Kabbalah, que es mucho misticismo mezclado con judaísmo. Pero un judío ortodoxo tradicional, esto lo rechazaría. Sí, no sé si se refiere más bien a que algunos judíos veían a Jesús como alguno de estos, que seguro Jesús no era necesariamente uno de ellos. ¿Es eso entonces? Sí, la pregunta es que los ortodoxos, o sea, la mayoría piensan que, o sea, que Jesús no nació en diciembre 25 y que sí viene de raíces paganas. La fecha, eso es la fecha y incluso la Navidad. A eso es donde yo iba. No, la Navidad tal vez no, es la fecha. Es la fecha. La fecha en que se celebra, pero el nacimiento de Jesús. Muchos de los que empezaron las raíces paganas, muchos de los líderes, como estaban mencionando Horace, como estaban mencionando, yo creo que también hasta el Buda nació el 25, supuestamente es el día más oscuro del año. No, es que precisamente el punto es que los que creen en esto no tienen evidencia de esto, porque no hay evidencia de que Buda haya nacido el 25 de diciembre. Y aparte, sabemos que Jesús, lo más seguro es que no haya nacido el 25 de diciembre. Esto es algo que yo enseño cada vez cuando vimos la serie de Historia de la Iglesia. Yo claramente les dije, sí o no, los que estuvieron en esta serie, Jesús seguramente no nació el 25 de diciembre. Entonces se me hace curioso que tomen esa fecha para decir, igual que Jesús, que por cierto no nació el 25 de diciembre, estos también nacieron el 25 de diciembre. ¿Me entiendes? Sí, pero también es una contra los cristianos. Sí, por celebrar el 25 de diciembre. Sí, o sea, pero esa es otra. Si quieren ver un poco más del origen del 25 de diciembre y todo eso, y las controversias, si se debe festejar o no, tengo un blog donde hablo de eso, y tengo 2 clases de historia de la iglesia. Hicimos un especial de Navidad. No lo voy a enseñar de nuevo porque ya está ahí el que lo quiera ver, pero ahí tratamos con todo el origen, la controversia. Lo curioso es que muchos dicen que la Navidad viene de la Saturnalia. La Saturnalia terminaba el 23 de diciembre, no el 25, y era una celebración de varios días.
¿Alguna otra? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De manera personal me invita el video, el último que vimos, de prepararnos, porque es que cuando tú tienes un mínimo conocimiento que tumba esas doctrinas, pues fácilmente le dicen, no, eso no es así por X, Y, Z. Sí. Y se acabó. Se acabó la conversación. Mira, hay veces que es bueno usar la táctica Colombo y decir esto y lo otro, pero hay veces que estás hablando con una persona que tienes poco tiempo y a mí me dicen, hey, ¿qué onda con esto de Horus y de Mitras? Y les digo, ¿sabes qué? No hay evidencia de ella, ¿sí? Porque Mitra nació de una piedra, no de una virgen, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué implica usar esta táctica adecuadamente? Necesitas tener la información. Correcto. No necesitas tenerla aquí, necesitas tenerla accesible en tu teléfono. Si tienes mala memoria, el teléfono es tu mejor amigo, úsalo. ¿Sí? Pero necesitas tener la información para poder responder. Si no la tienes, ahí se pueden estar ahí horas. Pero yo lo que hago, mi propósito sobre todo es, como dice Greg, ponerles la duda. Y entonces me dicen, es que Horus nació el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos. Ok, le digo, padrísimo, muy interesante. ¿Qué evidencia tienes de eso? ¿Dónde están los escritos egipcios? ¿Tienes alguna traducción de algún estudioso egipcio, de los jeroglíficos egipcios, o el libro de los muertos, o algún otro escrito antiguo egipcio que hable de esto? Me gustaría verlo, me gustaría ver la fecha del 25 de... Es más, dame una nada más. Muéstrame la fecha del 25 de diciembre en un escrito egipcio. Empecemos con esa, vamos por partes. Y no va a llegar porque no la hay. Un egiptólogo que viera eso se carcajearía. Chris, ya lo que estás pidiendo ya es mucho. La mayoría de las personas, en lo personal, a lo que he platicado con ellos, solamente se memorizan cualquier cosa que ellos creen que es verdad, como Bill Maher, sin checar sin checar las fuentes. Y una vez de que tú realmente les dices un poquito de más sobre la historia de lo que ellos te están tratando de pasar por verdad, se quedan callados simple y sencillamente. Claro. No tienes que ir tanto allá de, a ver, enséñame tus evidencias, nada de eso, nada más. Tú le complementas un poquito más de lo que ellos saben. Sí, exactamente. Pero es chistoso que esto lo anuncien con trompetas y con toda la seguridad del mundo, como si fuera un hecho irrefutable, histórico, que todo el mundo sabe. Y no, simplemente no hay que tener. El que alguien tenga mucha seguridad e información que parece muy confiable, no quiere decir que esté en lo correcto. Entonces no se intimiden. El mensaje de esta clase es, les llegan este tipo de cosas, no tengan miedo, no se intimiden y pidan la información detrás. Si no la conocen ustedes, la próxima vez que les toque ya van a poder responder. Sí, en el libro dice que revistas y medios muy respetables. Sí. Newsweek, US News y History Channel se prestan un ejemplo, porque es lo que vende ratings y lo que vende revistas. En las noticias seguido, cuando está lo del flu, esta cosa, luego sacan al experto recomendándote, y siempre cuando nos vemos con mi esposa para lo que le pagan al experto. Claro. Pues déjeme terminar aquí. Amigos y hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Les parece algo ficticio lo que está escribiendo aquí Lucas? Déjenme leerlo. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Albinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Para qué tanto dato? ¿Para qué tanto preámbulo? ¿Por qué? Para que ustedes y yo podamos checar si es esto que pasó. Y podemos confirmar esto históricamente. Con esa fecha del año 15 del imperio de Tiberio César, y los demás marcadores son marcadores históricos, sabemos exactamente cuándo sucedieron estas cosas.
se está relatando Lucas. Y en su y en el capítulo 1 le dice: Teófilo, he tenido a bien a investigar todas estas cosas cuidadosamente y ponértelas en cronología para que sepas lo que pasó verdaderamente. No estamos leyendo mitos, no estamos leyendo pues cosas que se plagiaron de mitos de Horus y de otras religiones. Esto fue algo que vieron los testigos presenciales.